Evangelio de hoy. Viernes 29 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan. Y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan, el Bautista». Entró ella enseguida. A toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista». El rey se puso muy triste. Pero, por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos introduce en una escena que mezcla el poder político, la debilidad humana y la fidelidad profética de Juan Bautista, mostrándonos cómo la verdad puede incomodar al mundo cuando denuncia la injusticia y el pecado, y cómo el hombre que se aferra a su integridad puede enfrentar consecuencias dolorosas. En un entorno gobernado por pasiones desordenadas y ambiciones egoístas. De modo que la narración de la muerte de Juan no es solo un recuerdo histórico, sino una enseñanza espiritual profunda, que nos reta a meditar en nuestra propia disposición a vivir la verdad, a anunciar el bien y a resistir las seducciones del mundo, aun cuando ello suponga sacrificios inmensos en la vida cristiana. Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había encarcelado por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con la cual él se había casado en una unión ilegítima a los ojos de la ley de Dios. Porque Juan, fiel a su misión profética, no cayó ante el pecado. No se dejó intimidar por el rango del rey, sino que con valentía proclamó: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano», demostrando así que la verdadera fidelidad a Dios exige la disposición de enfrentar incluso a los poderosos de este mundo, aunque ello signifique quedar en prisión, ser rechazado y hasta poner en riesgo la propia vida. Este gesto de Juan resuena como una denuncia contra la cultura del silencio y de la complacencia, que a menudo se instala cuando el pecado se reviste de poder y prestigio. Pues el Bautista no buscó el aplauso de los hombres. No adaptó su mensaje para ganarse el favor del rey, ni rebajó la exigencia de la verdad para no incomodar.
sino que se mantuvo fiel a la palabra de Dios, revelando que la misión del profeta nunca consiste en agradar a los poderosos, sino en proclamar lo que es justo y verdadero a los ojos del Señor. Aunque el precio de esa coherencia sea la persecución y la muerte misma. Herodías, al escuchar las palabras de Juan, quedó herida en su orgullo y en su deseo de conservar una relación ilícita. Y desde entonces lo odiaba y buscaba la manera de matarlo. Lo cual nos revela cómo la verdad hiere a quienes prefieren vivir en el engaño. Como la claridad de la luz molesta a los ojos acostumbrados a la oscuridad. Y como la denuncia profética desata reacciones violentas en los corazones que se resisten a la conversión. Dejando al descubierto la tensión permanente entre el reino de Dios que anuncia la pureza y la justicia. Y el reino de las tinieblas que busca sofocar cualquier voz que lo desenmascare. Herodes, por su parte, aunque había encarcelado a Juan, lo temía y lo respetaba porque sabía que era un hombre justo y santo. Y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba perplejo con sus palabras. Lo que refleja la ambigüedad del corazón humano que reconoce el bien y la santidad, pero al mismo tiempo carece de la valentía necesaria para renunciar al pecado. Lo cual convierte a Herodes en símbolo de quienes sienten admiración por la verdad, pero no dan el paso decisivo para dejarse transformar por ella, quedando atrapados entre el respeto que les inspira el hombre de Dios y el apego a sus pasiones desordenadas. En este contraste de sentimientos que experimentaba Herodes podemos reconocer también nuestra propia fragilidad espiritual. Porque muchas veces sentimos admiración por quienes viven en la verdad y en la justicia. Pero cuando llega el momento de actuar con valentía nos paraliza el temor a perder la comodidad, el miedo al que dirán, o la resistencia a renunciar a placeres que consideramos imprescindibles. Lo que nos convierte en oyentes fascinados de la verdad, pero no en discípulos que se dejan transformar por ella. Y esta ambigüedad de Herodes se vuelve una advertencia para no quedarnos en una fe superficial de emociones pasajeras, sino dar pasos concretos hacia la conversión auténtica. La ocasión decisiva llegó en el banquete de cumpleaños de Herodes, cuando la hija de Herodías danzó ante los invitados y agradó tanto al rey que éste, en un exceso de vanidad, le prometió darle lo que pidiera hasta la mitad de su reino, demostrando así cómo el poder y el deseo de mostrarse generoso ante los demás pueden llevar a decisiones imprudentes. Porque un juramento hecho por impulso y por orgullo terminó abriendo la puerta al crimen. Lo cual enseña que la falta de dominio propio en momentos de exaltación puede tener consecuencias irreparables. Y que los compromisos asumidos con ligereza pueden convertirse en cadenas que arrastran al pecado. La muchacha, instruida por su madre, no pidió riquezas, ni privilegios, ni una posición en el reino, sino la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, revelando así la profundidad del odio de Herodías y su determinación de silenciar la voz de la verdad a cualquier precio. Y al mismo tiempo nos muestra cómo la maldad puede manipular la inocencia de los jóvenes, utilizándolos como instrumentos de venganza y de injusticia, dejando al descubierto la oscura dinámica del pecado que no solo destruye al que lo comete, sino que arrastra a otros a cooperar en su obra destructora. Herodes, al escuchar aquella petición, se entristeció profundamente, porque en su interior sabía que Juan era inocente, y sentía respeto por su santidad. Pero se dejó dominar por el temor al ridículo frente a sus invitados. Y prefirió sacrificar a un hombre justo antes que quedar mal ante sus amigos y cortesanos. Lo que nos enseña que el miedo a la opinión de los demás puede convertirse en una prisión mucho más fuerte que las rejas materiales.
y que el deseo de aparentar poder o de no perder prestigio puede conducir a cometer graves injusticias. Así, en nombre de un juramento insensato y de un honor mal entendido, Herodes ordenó la ejecución de Juan, revelando la triste paradoja de un hombre que sabía lo correcto, pero que no tuvo el valor de hacerlo. Y este momento nos invita a preguntarnos cuántas veces nosotros sacrificamos la verdad, la justicia o la fidelidad al Evangelio por no desentonar, por no quedar mal en un ambiente social, o por no arriesgar la aprobación de quienes nos rodean, cayendo en la misma cobardía que Herodes. El verdugo fue enviado a la cárcel, decapitó a Juan, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la muchacha, que a su vez se la dio a su madre. Y esta escena cruda y dolorosa nos muestra el nivel de degradación al que puede llegar un corazón dominado por el odio. Porque se convierte en espectáculo de crueldad lo que en realidad era un acto de injusticia contra un inocente. Y el contraste es abismal. El profeta, hombre justo y santo, reducido a trofeo de venganza en manos de quienes no soportaron su voz de verdad. Los discípulos de Juan, al enterarse de su muerte, fueron a recoger su cuerpo y lo sepultaron, demostrando fidelidad y respeto por su maestro incluso después del martirio. Y este gesto sencillo revela que la santidad de Juan no fue en vano, porque dejó tras de sí hombres dispuestos a honrarlo, a conservar su memoria y a continuar su testimonio, lo cual anticipa también el camino de Cristo, quien al entregar su vida en la cruz tendría también discípulos que recogerían su cuerpo y anunciarían que su muerte era semilla de vida nueva. La muerte de Juan Bautista no es simplemente la tragedia de un profeta asesinado, sino un signo anticipado de la cruz de Cristo. Porque en ambos casos la verdad fue rechazada por los poderosos. La inocencia fue sacrificada por conveniencias humanas. Y el mensaje del reino fue considerado una amenaza para quienes preferían mantener sus privilegios y pasiones desordenadas. Pero en ambos casos la sangre derramada no cayó en el vacío, sino que se convirtió en semilla fecunda para la misión de la Iglesia, que está llamada a ser siempre voz profética en medio del mundo. La figura de Herodías nos recuerda el peligro del rencor cuando se alimenta día tras día sin permitir que la gracia lo transforme. Porque lo que comenzó como una molestia ante la corrección de Juan se convirtió en odio profundo. Y ese odio terminó cegándola al punto de planear un asesinato para acallar la voz que la incomodaba, enseñándonos que cuando no se corta de raíz la espiral de resentimiento, esta puede conducir a consecuencias inimaginables, destruyendo no solo la vida espiritual de quien lo guarda, sino también la vida de quienes son arrastrados por su influencia. Herodes, en cambio, encarna la debilidad de quienes reconocen lo que es justo, pero no tienen el valor de asumirlo, lo que lo convierte en ejemplo de una conciencia dividida que oscila entre la atracción por la santidad y el apego al pecado. Y este espejo nos invita a revisar nuestras propias incoherencias. Porque muchas veces sabemos lo que agrada a Dios, pero elegimos lo contrario por miedo, comodidad o apego a intereses egoístas, cayendo en esa misma indecisión que termina destruyendo la vida espiritual. El martirio de Juan también es una proclamación de esperanza, porque nos recuerda que la fidelidad a la verdad puede costar la vida, pero nunca será inútil, ya que la sangre de los justos clama al cielo y se convierte en testimonio que ilumina a generaciones enteras. De manera que su sacrificio no solo denuncia el pecado de los poderosos, sino que fortalece a los débiles y anima a los creyentes a mantenerse firmes aún en medio de persecuciones, recordándonos que la victoria definitiva pertenece siempre a Dios.
El Evangelio nos coloca frente a la tensión entre la aparente victoria del mal y la silenciosa pero poderosa fidelidad de los justos. Porque mientras Herodías y Herodes celebraban su triunfo, en realidad estaban acumulando para sí mismos condena y deshonra. Mientras que Juan, desde la cárcel y en la muerte, alcanzaba la gloria que no puede dar este mundo. Y de esta forma se cumple la lógica del reino de los cielos, donde los que pierden su vida por Cristo y por la verdad en realidad la ganan para la eternidad. Si observamos la escena del banquete con ojos espirituales, notamos un contraste muy fuerte. De un lado está la mesa del rey Herodes adornada con lujos, con música y con danza, pero marcada por la corrupción, el odio y la injusticia. Y del otro lado está la celda oscura donde Juan espera confiado en el Señor. Y al final, el banquete termina en muerte y en remordimiento, mientras que la celda del profeta se convierte en puerta a la vida eterna, revelando que no es la apariencia de la fiesta, sino la fidelidad al Evangelio lo que verdaderamente conduce a la plenitud de la vida. La danza de la muchacha que sedujo a Herodes también puede leerse como símbolo de las distracciones del mundo que muchas veces nos roban el discernimiento. Porque lo que comenzó como un entretenimiento terminó arrastrando al rey a un crimen. Y de manera semejante, las distracciones que parecen inocentes en nuestra vida espiritual pueden llevarnos poco a poco a tomar decisiones equivocadas. Si no estamos atentos a escuchar la voz de Dios y a mantenernos firmes en nuestros principios, recordándonos que no todo lo que agrada a los sentidos conduce al bien, y que el enemigo puede usar lo aparentemente atractivo para desviarnos de la fidelidad al Señor. La figura de Herodes en este pasaje evangélico se muestra como un ejemplo de la fragilidad humana ante el poder, la ambición y el temor a la opinión de los demás. Porque aunque él escuchaba a Juan con agrado y reconocía en él a un hombre justo y santo, no se atrevía a seguir sus enseñanzas con fidelidad, pues su corazón estaba dividido entre la atracción por la verdad y la esclavitud a sus pasiones, a su posición social y a la mirada de quienes lo rodeaban. De manera que su vida se convierte en una advertencia para nosotros, que tantas veces sabemos lo que es correcto pero no lo hacemos por miedo a perder prestigio, comodidad o aceptación. Y en ese contraste se nos revela la necesidad de pedirle al Señor un corazón decidido, capaz de preferir la verdad antes que cualquier beneficio pasajero. La danza de la hija de Herodías en medio del banquete simboliza la seducción del mundo, que muchas veces se disfraza de belleza y entretenimiento, pero que esconde trampas mortales para el alma. Porque aquel espectáculo agradable a los ojos terminó siendo la ocasión de un crimen injusto, la decapitación de un profeta. Y esto nos recuerda que el pecado no siempre se presenta con apariencia desagradable, sino que suele mostrarse atractivo, ligero e incluso fascinante. Pero si no discernimos con la luz del Espíritu, puede arrastrarnos hacia decisiones que contradicen el plan de Dios. De ahí que sea urgente cultivar una mirada pura, capaz de reconocer lo que agrada al Señor y no dejarse seducir por aquello que solo brilla en la superficie. El juramento precipitado de Herodes revela la inconsistencia de un corazón atrapado por la vanidad. Porque llevado por el entusiasmo de un momento, prometió dar lo que fuera, hasta la mitad de su reino, sin medir las consecuencias de sus palabras. Y este gesto insensato lo condujo a una situación de esclavitud frente a su propia promesa, hasta el punto de sacrificar la vida de un inocente para no quedar en ridículo delante de sus invitados.
Lo cual nos enseña que muchas veces no es el poder lo que gobierna a las personas, sino la necesidad de mantener una imagen, de ser respetados, o de no quedar en vergüenza ante los demás. Y es aquí donde la palabra nos invita a ser humildes, sinceros, y capaces de reconocer nuestros errores sin dejarnos arrastrar por la soberbia. La petición de la hija de Herodías, guiada por el odio de su madre, muestra la fuerza destructiva del rencor. Porque lo que debería haber sido una ocasión de alegría en el banquete, se convierte en un acto de muerte. Y este contraste nos enseña que cuando el corazón humano se llena de resentimiento, puede manipular hasta las situaciones más festivas para lograr venganza, llevando a otros al pecado y destruyendo incluso a los inocentes. Por eso el Evangelio nos advierte que debemos cuidar nuestro interior, no permitiendo que la ira, la envidia o el rencor echen raíces en nuestra vida, sino pedirle a Dios un corazón libre y misericordioso, capaz de perdonar y de construir en lugar de destruir. Cuando el evangelista nos dice que Herodes entristecido cumplió el pedido de la muchacha, percibimos en esas palabras la lucha interior de un hombre dividido. Porque aunque sabía que Juan era justo, prefirió mantener su imagen ante los comensales antes que defender la vida del profeta. Y este gesto refleja la fragilidad de quien no tiene la valentía de elegir lo correcto, a una costa de perder prestigio. Porque en el fondo Herodes no era dueño de sí mismo. Estaba gobernado por el miedo y por la presión social. Lo cual nos interpela directamente. Pues tantas veces también nosotros cedemos en nuestra fe, en nuestros principios, o en la defensa de la verdad solo por temor a ser juzgados, criticados o rechazados. El martirio de Juan el Bautista no fue un hecho aislado, sino la continuación de una larga historia de persecución a los profetas. Hombres y mujeres que fueron levantados por Dios para anunciar su verdad, y que muchas veces terminaron siendo rechazados, perseguidos o asesinados por quienes no toleraban la luz de sus palabras. De esta manera la muerte de Juan se convierte en un anuncio profético de la pasión de Cristo, quien también sería entregado por la envidia y el odio de sus adversarios. Y en este paralelismo descubrimos que seguir a Dios con fidelidad implica estar dispuestos a enfrentar incomprensiones, sufrimientos y hasta persecuciones. Pero también se nos asegura que esa entrega no es en vano. Porque el reino de los cielos pertenece a los que son perseguidos por causa de la justicia. El hecho de que la cabeza de Juan fuera llevada en una bandeja, expuesta como un trofeo de odio, resulta escandaloso y cruel. Pero también refleja cómo el mundo muchas veces se complace en humillar y callar a los testigos de la verdad. Sin embargo, para Dios la sangre de sus profetas nunca se derrama en vano, sino que se convierte en semilla fecunda que da fruto en la historia. Y en este sentido la muerte de Juan fortaleció el camino de los discípulos, enseñándoles que la fidelidad al Señor tiene un precio, pero también una recompensa eterna. Lo cual nos invita a no tener miedo de dar testimonio en nuestro tiempo, aun cuando sea incómodo o peligroso. Porque Dios sostiene a quienes confían en Él. Los discípulos de Juan que recogieron su cuerpo y lo sepultaron, nos dan un ejemplo de amor y fidelidad. Porque aún después de la tragedia no abandonaron a su maestro, sino que lo honraron con el gesto de la sepultura. Y este detalle nos recuerda que la verdadera amistad y la auténtica fe se manifiestan también en los momentos difíciles, no solo en los de alegría. Porque la vida cristiana implica acompañar, sostener
y consolar a los hermanos en la prueba. Como esos discípulos que no se dejaron vencer por el miedo sino que dieron dignidad a la memoria de Juan. El relato de la muerte de Juan el Bautista es también una advertencia sobre cómo el poder mal utilizado puede llevar a la injusticia. Porque Herodes no fue capaz de gobernarse a sí mismo. Y terminó gobernando de manera injusta a los demás. Y este contraste nos enseña que quien no domina sus pasiones, termina siendo dominado por ellas. Y que la autoridad sin virtud se convierte en tiranía. Por eso el Evangelio nos llama a vivir con coherencia. A no dejarnos dominar por la vanidad, la codicia o el rencor, sino a pedirle al Señor que nos dé un espíritu de humildad y servicio. De manera que lo que gobernemos en la vida sea gobernado según la justicia de Dios. La figura de Herodías se presenta en este pasaje como un corazón endurecido por el odio. Porque en lugar de alegrarse por la verdad que Juan anunciaba, se sintió amenazada por ella, hasta el punto de buscar su muerte. Y este odio nos muestra lo destructivo que puede ser cuando rechazamos la corrección. Porque en lugar de abrirnos al cambio y a la conversión, nos encerramos en la soberbia, llegando a destruir a quienes Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a crecer. De ahí la importancia de pedir un corazón dócil, capaz de aceptar la verdad, incluso cuando nos incomoda. La trágica decisión de Herodes no puede ser leída únicamente como un error humano aislado, sino como el fruto de una cadena de pasiones desordenadas que comenzaron con el deseo lujurioso, continuaron con el orgullo frente a sus invitados, y culminaron con la cobardía de no retractarse a pesar de que su conciencia lo impulsaba a detener aquel crimen. Esta misma dinámica se repite en la historia de cada ser humano. Pues cuando se permite que las pasiones gobiernen la vida, cuando el deseo de agradar a los demás o de mantener una apariencia de honor domina el corazón, se termina tomando decisiones que destruyen la paz interior y hieren gravemente la relación con Dios. El Evangelio de hoy nos advierte de ese camino. Y nos invita a pedir la fortaleza necesaria para cortar de raíz cualquier cadena de pecado antes de que desemboque en actos irreversibles. El contraste entre la prisión de Juan y la fiesta de Herodes es un poderoso recordatorio de que la verdad suele estar encadenada en este mundo, mientras el pecado se presenta como celebración y alegría. Sin embargo, esta alegría del mal es pasajera, porque tarde o temprano se convierte en lamento y vacío. La cena de Herodes pasó. Sus invitados se dispersaron. Y el banquete que parecía espléndido se convirtió en un recuerdo vergonzoso. En cambio, la voz de Juan, aunque silenciada en ese momento, sigue resonando en la historia de la Iglesia. Porque su testimonio no se apagó con la muerte, sino que se multiplicó como semilla fecunda en los corazones que buscan a Dios con sinceridad. Herodías aparece como un símbolo del rencor que no se sacia. Pues ella no descansó hasta ver a Juan muerto. El odio profundo que alimentó en su interior la llevó a manipular a su hija y a servirse de la debilidad de Herodes para lograr su objetivo. Esta figura nos muestra cómo el resentimiento es una de las pasiones más destructivas. Porque no se conforma con apartar al otro, sino que desea aniquilarlo. Si en nuestro corazón guardamos rencores y heridas sin perdonar, corremos el riesgo de convertirnos en esclavos de ese mismo odio. El Evangelio nos llama a pedir la gracia del perdón. Porque quien perdona se libera. Y quien no perdona se destruye lentamente a sí mismo. La hija de Herodías, danzando para agradar a los invitados.
se convierte en un instrumento de manipulación. Y aunque quizá no era plenamente consciente de lo que ocurría, su figura refleja la inocencia corrompida por los intereses de otros. Esto nos recuerda que las nuevas generaciones son fácilmente moldeadas por los ejemplos que reciben. Y si los adultos transmiten egoísmo, venganza y deseo de poder, los jóvenes pueden ser arrastrados a decisiones trágicas. Por ello, esta escena es también una advertencia a los padres y educadores, llamados a guiar a los más pequeños por el camino del bien, para que no sean instrumentos del mal sino testigos de la verdad. El banquete que concluyó con la muerte de Juan es la representación de un mundo que celebra lo efímero, mientras desprecia lo eterno. Una fiesta que empezó con música y risas terminó con el silencio pesado de la injusticia. Así ocurre también en nuestras sociedades cuando se exalta el placer, la fama o el poder, y se ridiculiza la voz profética de quienes defienden la dignidad humana. El Evangelio nos recuerda que las alegrías pasajeras que se fundan en el pecado terminan destruyéndose a sí mismas, mientras la verdadera alegría surge del seguimiento de Cristo, que aunque implique sacrificio, conduce a la plenitud de la vida eterna. El silencio de los discípulos de Juan cuando recogieron su cuerpo y lo sepultaron es un silencio lleno de fe, porque no se quedaron en el lamento ni en la desesperanza, sino que asumieron aquel martirio como parte del plan de Dios. Esta actitud nos invita a aceptar que muchas veces no entenderemos el porqué de ciertos dolores, pero sí podemos vivirlos con esperanza, confiando en que el Señor transforma incluso la muerte en semilla de vida nueva. Los discípulos no respondieron con violencia ni con odio, sino con fidelidad. Y ese ejemplo nos anima a responder ante las injusticias de nuestra vida con paciencia y fe en el poder de Dios. El martirio de Juan Bautista anticipa el martirio de Cristo, porque al igual que Juan, Jesús fue entregado por las pasiones humanas, el odio, la envidia y la debilidad de los poderosos. La historia de Juan es como un espejo que prepara el corazón de los discípulos para comprender lo que después ocurrirá con su maestro. Y así, cada mártir en la historia de la Iglesia ha seguido este mismo camino, participando de la cruz de Cristo y dando testimonio de que la verdad no muere con la violencia, sino que se hace más fuerte. El Evangelio nos invita a mirar a Herodes y reconocer el peligro de un corazón dividido, pues él sentía respeto por Juan. Lo escuchaba con gusto, pero al mismo tiempo lo mantenía prisionero. Esta contradicción muestra cómo una fe superficial no basta, porque quien escucha la verdad pero no la pone en práctica termina siendo dominado por otros intereses. Nuestra vida de fe debe ser coherente. No basta con admirar a Jesús. Es necesario seguirlo con decisión, aun cuando implique renuncias y valentía para ir contra la corriente. El Evangelio de hoy también nos ayuda a reflexionar sobre la misión profética de la Iglesia. Pues Juan no cayó ante la injusticia, aunque sabía que ello le podía costar la vida. La Iglesia está llamada a continuar esa voz, denunciando con valentía las estructuras de pecado, defendiendo la vida y la dignidad de los más vulnerables, y recordando al mundo que sin conversión no hay salvación. Esta misión puede traer persecución y rechazo, pero también es fuente de esperanza, porque quien proclama la verdad con amor participa de la misma misión de Cristo. La cabeza de Juan en una bandeja, presentada como trofeo en medio de una fiesta. Es una imagen desgarradora que nos confronta con la banalidad del mal,
Lo que debería causar horror fue recibido como espectáculo. Así ocurre también hoy cuando la violencia, la injusticia o la corrupción se normalizan y dejan de conmovernos. El Evangelio nos llama a no acostumbrarnos nunca al mal, a mantener siempre la sensibilidad despierta y a defender con firmeza la vida y la verdad aunque el mundo las desprecie. En este pasaje del Evangelio según San Marcos, se nos presenta la dramática historia del martirio de Juan el Bautista. Un acontecimiento que no solo describe la crueldad del poder humano cuando se mezcla con la ambición y la lujuria, sino también la fidelidad absoluta de un profeta que no temió hablar con la verdad aunque ello le costara la vida. Herodes había mandado prender a Juan porque éste denunciaba su unión ilícita con Herodías. Y aunque reconocía en el Bautista a un hombre justo y santo, su debilidad lo condujo a escuchar más la voz de la presión y del orgullo que la voz de su propia conciencia. Lo impactante de esta narración es que en medio de la injusticia más evidente, Juan no se doblega ni calla su misión. La palabra de Dios en él es tan fuerte que lo lleva a confrontar la inmoralidad de Herodes y a no ser cómplice de un pecado que corrompía al pueblo entero. En este sentido, Juan nos enseña que la verdadera fidelidad a Dios no se mide en la comodidad o en la seguridad personal, sino en la capacidad de permanecer firmes incluso cuando la verdad duele. Y cuando ser coherente significa perderlo todo. Herodías, símbolo del resentimiento y de la obstinación contra la verdad, representa esa fuerza oscura que no soporta la voz de la corrección ni de la justicia. Ella encarna la actitud del corazón humano que prefiere acallar la voz profética antes que convertirse y aceptar los límites de la voluntad de Dios. Esta actitud sigue viva en el mundo actual, donde muchas veces se persigue a quienes denuncian la corrupción, la injusticia o los abusos. La escena de la danza de la hija de Herodías y la promesa precipitada de Herodes refleja hasta qué punto un corazón débil puede ser arrastrado por el orgullo y la vanidad. El rey juró concederle lo que pidiera. Y al escuchar la petición de la cabeza de Juan el Bautista, se entristeció. Pero no fue capaz de retractarse por miedo al que dirán. Esta cobardía nos recuerda que muchas veces las decisiones humanas no son guiadas por la justicia, sino por la apariencia y el deseo de no quedar mal delante de los demás. El martirio de Juan, lejos de ser una derrota, se convierte en un testimonio luminoso de la verdad. Su sangre derramada se une proféticamente a la sangre de Cristo, que pronto también sería entregada por los mismos mecanismos de la injusticia humana. Es como si Juan, precursor del Mesías, no solo anunciara con su voz, sino también con su muerte, lo que el mismo Jesús viviría para la salvación de todos. Al meditar en este pasaje, podemos reconocer que el precio de la fidelidad al Evangelio nunca ha sido barato. Y que seguir a Cristo implica estar dispuestos a cargar con las consecuencias de anunciar su verdad en un mundo que a menudo prefiere el engaño y la comodidad. Juan es un espejo para los cristianos de hoy, que también enfrentan ambientes donde hablar de valores evangélicos significa exponerse a la burla, al rechazo, e incluso a la persecución. La cobardía de Herodes nos muestra como el miedo al que dirán, a perder prestigio o poder, puede llevar al hombre a cometer atrocidades. Es un llamado para que nosotros también examinemos nuestra vida, preguntándonos cuántas veces hemos actuado en contra de la justicia solo por quedar bien con otros, o por temor a no ser aceptados. La fidelidad a Dios exige valentía,
Y la valentía exige preferir la verdad por encima de las apariencias. El martirio de Juan también nos invita a contemplar la grandeza de su misión. Pues fue la voz que clamó en el desierto, la que bautizó al Mesías, y la que con su sangre selló el testimonio de que Dios es la única verdad digna de ser anunciada hasta el final. Su vida es un recordatorio de que la misión profética no busca agradar a los poderosos ni acomodarse a los caprichos del mundo, sino ser fiel al designio divino. Aunque eso signifique pagar con la propia existencia. El hecho de que sus discípulos recogieran el cuerpo de Juan y lo sepultaran con dignidad es un gesto que nos recuerda la importancia de honrar a quienes han sido fieles a Dios y mantener viva su memoria como semilla de esperanza. La Iglesia ha visto en Juan un modelo de profeta que no solo anuncia, sino que denuncia, y que no teme enfrentarse al poder para que la verdad de Dios resplandezca. Finalmente, este relato nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a ser profetas en nuestro tiempo, aunque eso nos lleve a la incomodidad o a la incomprensión. El martirio de Juan no es un recuerdo lejano, sino una llamada actual a ser hombres y mujeres que prefieren la luz a las tinieblas, la justicia a la conveniencia, y la fidelidad a Dios por encima de cualquier otra lealtad.